da mucho gusto conversar vía telefónica de nueva cuenta con el maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas, Rodrigo Cornejo, a quien saludamos en esta mañana. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. Mira, ¿qué tal? Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Con gusto de saludarles para discutir el tema de esta extradición, que es ya la segunda respecto de este grupo de la delincuencia organizada o de la violencia organizada que se hace llamar el Cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa, además de los cárteles, pues internacionalmente, seguramente Estados Unidos lo tenía ya en la mira como uno de los cárteles, prioritarios para ellos por su propia organización y por la importancia, ¿no?, que tiene, maestro. Sí, correcto, pero es muy importante pensar en grupos de la violencia organizada como grupos que no están de un lado de la frontera, que es el lado mexicano, que pasan a otro país y que no son grupos del crimen organizado que tienen presencia en Estados Unidos. Esta extradición la realiza Estados Unidos en el marco también de una campaña presidencial en donde urge que quienes tienen el poder ahora mismo, que es el Partido Demócrata, demuestren pasos sólidos para el combate contra la crisis de consumo del fentanilo, de la cual ya han acusado falsamente a México en varias ocasiones. Pero esta extradición lo único que comprueba, a pesar de que los agentes de la DEA que lo celebran en redes sociales como si hubieran cazado a un animal salvaje, lo único que comprueba es que dentro y fuera de Estados Unidos los grupos de la violencia organizada tienen presencia. No es casualidad que se le juzgue a Ovidio Guzmán o que se le busque juzgar en un tribunal de Chicago y que a su padre se le haya juzgado en un tribunal del sur de Nueva York. Entonces, esto es una comprobación de que los grupos de la violencia organizada tampoco podrían actuar si no fuera con la omisión y complicidad de las autoridades de Estados Unidos. Si no, esta extradición jamás hubiera sucedido. O sea, es un doble discurso ahí, ¿no? Por un lado, omitir esta parte en donde también se les involucra, o esta parte de la responsabilidad, que de hecho, maestro, en ciertas ocasiones México lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? Esa responsabilidad también que existe del otro lado de la frontera, ¿no? Por supuesto, y hablando sobre todo de la extradición de Ovidio Guzmán Ajá. que pasó muy recientemente, en la ley de extradición mexicana hay un principio de reciprocidad. Esto quiere decir que cuando México accede a una petición de extradición de un país extranjero, como lo es Estados Unidos, se deben tener garantías de antemano de que habrá reciprocidad, es decir, que si en Estados Unidos hubiesen criminales que cometen delitos que lesionan a México, por ejemplo, el tráfico de armas, estos deberían de ser extraditados a México para ser juzgados cuando el gobierno mexicano lo solicite. Y en realidad casi siempre las extradiciones son de México a Estados Unidos y no al revés también, pues por la relación de presión y de poder que Estados Unidos puede ejercer sobre nuestro país, por muchas razones y situaciones. Pero vale la pena mencionar también que cuando muchos analistas falsamente dicen que México está cediendo a estas peticiones de extradición como si fueran incorrectas o como si fueran una renuncia a nuestra soberanía, México también tiene, bajo estos mismos términos de extradición, incluso yo diría la obligación de continuar con la demanda que se hizo a los traficantes de armas que inundan México con armas ilegalmente traficadas desde Estados Unidos, ¿no? Ujú. Evidentemente, los grupos de la violencia organizada de los cuales Ovidio Guzmán presuntamente fue parte, que probablemente se lo comprobarán en Estados Unidos, no pudieran generar violencia si no fuera si no fueran financiados directamente por el consumo de las drogas que los estadounidenses demandan con tanto fervor, y dos, con las armas que vienen de Estados Unidos. Eso también probablemente no sea materia del juicio, pero vale la pena ponerlo sobre la mesa. Ok, interesante también este punto, ¿no?, que nos platica. El hecho de que Ovidio Guzmán se declarara no culpable de estos 5 cargos en Estados Unidos va a generar va a alargar el proceso, o qué podría pasar en términos legales, maestro. Probablemente los argumentos en el juicio sean argumentos de procedimiento, justo como los argumentos de los abogados de Ovidio Guzmán para hacer más lenta la extradición eran que literalmente él no era Ovidio Guzmán, que era una persona incorrecta y que no debía ser extraditada. Así que es posible que en términos del juicio los argumentos de la defensa de Ovidio Guzmán pues pretendan pintarlo como lo que ya sucedió en el periodo de su encarcelamiento en México, como una persona que no sabía, que no conocía o que realmente no ejecutaba las actividades criminales de las que se le acusan.
En realidad le acusan pues de conspiración para traficar cocaína, entre otras cosas, pero lo interesante que podría surgir de este juicio es la acusación de lavado de dinero, porque de nuevo, esto es algo que casi nunca se discute, se les encarcela a los delincuentes que se extraditan a México por haber traficado drogas, pero no se habla del papel del sistema financiero estadounidense y del mexicano en guardar, en alojar el dinero que es producto de estos delitos. Entonces, la conspiración para lavado de dinero y sobre todo la deportación de armas de fuego pueden ser donde el fiscal estadounidense haga que surjan pruebas que podrían ser interesantes que el pueblo de México conozca. En realidad, los demás delitos, que es básicamente traficar con drogas, pues es la misma cantaleta de siempre. Los estadounidenses juzgan a los delincuentes mexicanos sin reparo a que debe haber toda una estructura en Chicago y en todas las ciudades grandes de Estados Unidos para distribuir estas sustancias. Si no, sería imposible que el narcotráfico sucediera. Exactamente, no, es un tema también del que ya también se ha conversado, ¿no? En seguramente muchas mesas. ¿Y qué nos puede decir, maestro, del lugar en el que se encuentra actualmente Ovidio Guzmán? Tenemos entendido está en Chicago, decía, ¿verdad? En el Centro Metropolitano Correccional de Seguridad, ¿es correcto? Es correcto, y va a estar ahí porque está esperando una audiencia. La segunda audiencia que se va a desahogar va a ser más o menos a mediados de noviembre de 2023 en esta misma corte. Es importante que tú señales que está en Chicago ahorita mismo porque incluso, digamos que si saliese bien librado de lo que se le acusa en Chicago, también tiene otros 6 cargos de los cuales se le acusa en Nueva York, en otra jurisdicción. Entonces, la segunda audiencia necesitará que Ovidio Guzmán esté ahí en Illinois, de aquí cuando menos, a que se desahogue la audiencia del 17 de noviembre. Y pues vale la pena que se mencione que se encuentra bajo tratamiento médico en un centro de mucha seguridad y ya vemos un poco los argumentos que su defensa va a esgrimir, ¿no? Se dice que aparte de él no estar involucrado, pues tiene problemas de salud, entonces probablemente eso sea lo que más también se argumente en el juicio, ¿no? Que él solo es un engrane más de una gran maquinaria de tráfico de drogas y que ha sufrido las consecuencias, de nuevo, ¿no?, de haber sido traicionado, evidentemente, no solo por sus socios de las autoridades mexicanas, sino por sus socios estadounidenses y toda la gente de la DEA que les dejó traficar drogas durante mucho tiempo para luego cazarlos como conejos y exhibirlos como trofeos. ¿Qué es lo que pasa cada cierto tiempo, no? Los estadounidenses seleccionan una serie de personas que ya no les agradan porque no sirven a sus intereses y los capturan, los enjuician en un juicio muy mediático y los encierran y eso lo cantan como un éxito. Evidentemente esto no es negar la gravedad de los delitos. Muchas de las cosas que estos personajes cometen en México dañan tremendamente y de forma irreparable a nuestra población y eso es inaceptable, pero no lo podrían hacer sin que los estadounidenses les dejaran hacer o incluso les invitaran a cometer esos delitos. No, y lo permiten hasta que les conviene, ¿no? Como decía ahorita. De hecho, ahorita que toca este punto, me regreso a la parte inicial cuando usted hablaba sobre este tema, porque es evidente que en Estados Unidos, pues habiendo también un contexto político electoral importante, temas de estos, decía usted al principio, pues también hacen ver como que los demócratas están haciendo su trabajo, vaya, ¿no? Pero realmente, ¿qué tanto les va, es decir, en el ámbito de la apreciación de la población, sí les da puntos? Es decir, la población en Estados Unidos sí le importa esto, sí lo aplauden, sí realmente sumaría votos, por ejemplo, para los demócratas. Yo no creo que sume votos porque la crisis del fentanilo en Estados Unidos tiene un rostro muy distinto y no tiene que ver con estos líderes de la violencia organizada. Tiene que ver con como con la degeneración urbana y la destrucción de la sociedad en distintas partes de Estados Unidos. Cualquiera de nuestros radioescuchas puede buscar algún pequeño documental de cuál es la situación actual en San Francisco, en Virginia, en Chicago y en muchas capitales estadounidenses, en realidad el consumo del fentanilo poco tiene que ver con violencia armada o incluso con estos grupos de la delincuencia organizada y mucho tiene que ver con que las capas más bajas de la sociedad estadounidense pues les han dado esta sustancia como una manera de mantenerlos confinados en los barrios en donde viven los inmigrantes, las minorías
y que en realidad, pues, lo que si acaso le daría puntos al gobierno estadounidense sería atenderlo como una crisis de salud pública, pero en realidad vemos que es la propia comunidad estadounidense la que está teniendo que atender a sus enfermos que tienen drogadicción por fentanilo, y que este juicio de Ovidio Guzmán está muy alejado de los problemas reales que tienen los estadounidenses que están adictos al fentanilo, y que son muchísimos, millones de personas, y ese es el problema más grave. Así que yo no creo que tenga un efecto notable, sobre todo porque los votantes conservadores le reclaman a Joe Biden muchas otras cosas muy distintas, y esto es una situación que pues es ya casi una tradición y creo que tiene poco efecto político. Bueno, qué interesante, ¿no? Qué interesante esto. Maestro, pues muchísimas gracias. No sé si quisiera usted agregar algo más para finalizar su intervención de esta mañana. No, pues más bien, sobre todo por el proceso político en Estados Unidos, casi siempre hay una tradición en Estados Unidos que se le llama la sorpresa de octubre, en donde un rival político del presidente o alguno de los candidatos saca algún tema muy, muy polémico para atacar a la persona que está en el poder y así tratar de revertir las tendencias electorales. Esto sucedió en septiembre, probablemente sea parte de lo que la oposición procure hacer como la sorpresa de octubre, que siempre sucede en Estados Unidos, y que en realidad hay que mirar con mucho escepticismo cuando los estadounidenses pues no nos ayudan en absolutamente nada con la misma estrategia que llevó a cabo Felipe Calderón, que es esta de cortar las cabezas más visibles de los grupos de la delincuencia organizada. Lo que quieren el pueblo de México y el de Estados Unidos es paz, y es que se trate la crisis de la drogadicción como una crisis de salud pública y no como estos juicios que a veces hasta parecen sacados de una serie de televisión. Así es, muy bien. Pues muchísimas gracias, como siempre, maestro, un placer conversar con usted. Le enviamos un saludo desde acá, desde Sonora. Miriam, un gran saludo a ti y a todas tus radioescuchas. Un gusto saludar a todos los hermosillenses y sonorenses. Gracias. Un saludo al maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas, Rodrigo Cornejo.